que están haciendo los delegados más bien es simplemente maquillar sobre la postura del gobierno que permite la vulneración permanente de los derechos en nuestros territorios. He escuchado... Hoy es el grito de la madre tierra. Sí, señores. ISA denuncia ante la ONU la máscara ambientalista de Ecuador. Mucha atención a esto, que Leonidas Issa, cuando comienza a hablar, es porque hay cosas ahí que hay que corregir. En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, el líder indígena Leonidas Issa Salazar presentó una denuncia contundente ante las Naciones Unidas, cuestionando la narrativa oficial del gobierno ecuatoriano sobre la protección de los derechos de los pueblos originarios. Issa argumentó que la salud de las comunidades no puede entenderse como un concepto aislado de la integridad de sus territorios. Según su exposición, la expansión de proyectos extractivos, mineros y petroleros sin consulta previa, libre e informada está arrasando con las fuentes de vida de las comunidades. Para el dirigente, la contaminación del agua y la tierra no son solo daños ambientales, sino ataques directos a la estructura misma de la salud colectiva y la autodeterminación de los pueblos. Vamos a mirar. Traer el saludo cordial desde la nacionalidad quichua de la Sierra Andina del Ecuador. ¿Qué acciones deberían desarrollar para asegurar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto actual? Me parece importante. Bueno, antes de eso, primero saludar a los grandes espíritus de este territorio, de los pueblos milenarios. Antes de todo este proceso de conquista estaban los Lenape, los Muncer, que habitan en este territorio, y pedir permiso para poder extender nuestra palabra desde la región del territorio de la Via Yala. Primero quisiera poner como 3 elementos centrales. Los derechos de los pueblos indígenas son parte del desarrollo de los derechos de la humanidad. Porque últimamente se quiere diferenciar derechos humanos de los pueblos indígenas diferente a derechos humanos generales. Por eso me parece importante la lucha como seres humanos en 1789, cuando se declara por primera vez los derechos del hombre. Luego en 1948, luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, trágicamente recordada, se declara oficialmente un 10 de diciembre los derechos humanos, la libertad, ahí como dice, ¿no es cierto?, en su nacimiento, los derechos que no pueden interferir los estados, sino los seres humanos tenemos que hacer respetar a la sociedad, a los demás. Luego viene el famoso proceso también, para 1966 se declara, ¿no es cierto?, los derechos de segunda generación, donde se conocieron en los instrumentos internacionales derechos económicos, sociales y culturales, donde aquí ya se empieza a configurar un derecho a nivel no solo individual, sino a nivel colectivo. Y aquí, en cambio, a diferencia del primero, aquí dice que el Estado debe garantizar. ¿Cómo vamos a garantizar ese desarrollo con identidad? Luego viene para 1989 el desarrollo de lo que ahora se conoce los derechos de tercera generación, exclusivamente pensado en los pueblos indígenas en el mundo. Pero a diferencia de los dos, aquí hay una cuestión determinante, que este derecho no es solo individual, este derecho es individual, colectivo. Por lo tanto, el titular de este derecho no es del Estado, no es del individuo. El titular de este derecho son las comunas, las comunidades, los pueblos, las naciones a nivel global. En la configuración de estos 3 elementos me parece importante en el contexto actual, primero hacer una evaluación. ¿Cuánto de estos derechos realmente han sido implementados en los estados en el mundo? ¿Cuántos de estos derechos han sido respetados por los estados del mundo? Y aquí creo importante en este proceso que está haciendo la renovación, ¿cómo pensamos en que los instrumentos internacionales donde nuestros estados firmaron, adherieron a esas declaraciones, cuál va a ser el mecanismo de obligatoriedad para que no quede únicamente en declaraciones? Declaración sin acción, simplemente un derecho violado. Declaración sin acción, simplemente requisito para procesos de desarrollo. Creemos que no. Debe ser urgentemente esos derechos una obligatoriedad
como se dice en el mismo derecho, debe ser vinculante a las decisiones que adopten los estados, por la cual me parece importante algunos ratificar en este proceso. Primero, el derecho a la autodeterminación no es la diferencia racial, porque también los estados han confundido aquello. Se están autodefiniendo porque son indígenas y pretenden dejarnos ser cenados de nuestros derechos. No, el derecho a la autodeterminación no es solo de los pueblos indígenas, incluso en la Declaración de Viena está acogido que las naciones, los estados, en su debido momento, en su nacimiento como estados, ellos tuvieron que acoger al derecho a la autodeterminación. Sobre ese aprendizaje, ahora los pueblos indígenas, nuestra autodeterminación está siendo respetada, no está siendo respetada. Por lo tanto, me parece importante, para que esta autodeterminación sea sustentada, debe ser respetada el derecho mayor, el derecho al territorio. Si los pueblos indígenas no tenemos si no tenemos territorio, simplemente no podemos desarrollar ni nuestra identidad cultural, ni nuestro idioma, no podemos desarrollar nuestra soberanía alimentaria, no podemos desarrollar nuestra justicia indígena, no podemos desarrollar nuestras instituciones. Por lo tanto, el derecho mayor, que es la autodeterminación, sin territorio es anulado. Y en este proceso creo que el 80% de los territorios mejor cuidados, en la cual estamos en este momento luchando desde nuestros estados para luchar contra el cambio climático, están mejor preservados en los territorios de los pueblos indígenas. Por lo tanto, en este momento enfrentamos una embestida de los estados que en este momento han logrado impermeabilizar decisiones sin nuestra consulta, por la cual aquí también no sé cuánto tiempo tengo, 1 minuto, 2 minutos, pero permítame poner algún contexto como ejemplo del estado ecuatoriano. Si bien es cierto, hay presencia de la minería, pero para desarrollar la minería a gran escala nunca nos consultaron, ni en el proceso inicial, intermedio, peor en la explotación minera. Pero así también como han pasado más de 50 años de la explotación petrolera, nunca nos consultaron. Pero los defectos de ese desarrollo simplemente han quedado las enfermedades, la contaminación del agua, del territorio, para los territorios de los pueblos indígenas. Por ello me parece importante, hermanos y hermanas, los estados que han firmado deben tener una condición de vinculante para que cumplan y respeten los derechos que firmaron frente al mundo. Y solo quiero finalizar, de pronto estos espacios es importante, pero también año tras año que se ha venido hablando, si esa palabra hablada no se concretiza, también queda simplemente para turismo, ¿no? Y por eso me parece importante, hermanos y hermanas, que si es que aquí hay cooperantes, instituciones, los fondos que necesitamos desarrollar deben ir de manera directa a los territorios. Porque ¿saben qué está pasando los estados? Nos están asfixiando en términos económicos para obligarnos a coger la minería, el extractivismo como una condición natural. En ese sentido, creo importante el desarrollo económico desde nuestra identidad cultural es de absoluta importancia en nuestro territorio. Muchas gracias. Finalmente, la intervención subrayó la urgencia de una unidad global y local para defender la naturaleza. Isa fue enfático al declarar que si queremos salud para los pueblos, primero necesitamos salud para la madre tierra, rompiendo con la visión tradicional del bienestar, esa visión antropocéntrica que han vivido siempre. Su llamado ante la ONU no solo fue una queja contra el régimen actual del Ecuador, sino una advertencia sobre cómo los discursos funcionales al cambio climático pueden ser utilizados como herramientas de propaganda para ocultar la destrucción extractiva y la vulneración de derechos fundamentales en el sur global. En conclusión, amigos, la participación de Leonidas Issa en la ONU pone de manifiesto una crisis de legitimidad en la política ambiental del Ecuador. Al contrastar el discurso de concesiones suspendidas con un aumento real del 300% en la explotación y persecución de líderes sociales, la evidencia de la lucha por la sostenibilidad no es solo una cuestión técnica o climática, sino una lucha de poder sobre el territorio. La salud de la tierra y la justicia social aparecen bajo esta visión como dos caras de la misma moneda que el sistema internacional ya no puede permitirse ignorar. Se las dejo ahí. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador.
suscríbete al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.